Se busca finalista para la Eurocopa y Países Bajos e Inglaterra se la van a jugar por un puesto en la final. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo del canal, bienvenidos a otro vídeo sobre la Eurocopa, esta vez sobre el duelo que va a enfrentar a neerlandeses y a ingleses por un puesto en la final del día 14. La otra semifinal del torneo, esa semifinal del cuadro que resultó quizá con los equipos más asequibles, al final ha dado lugar al choque previsible en semifinales, Países Bajos e Inglaterra. Países Bajos ha ganado una Eurocopa en 1988, el caso de Inglaterra es especialmente extraño porque no ha ganado nunca la Eurocopa, no ha tenido esa suerte, ni uno ni otro tienen las ideas muy claras, pero es cierto que Inglaterra se lleva la palma, quizá por haber sido un equipo que desde el principio nos ha parecido uno de los grandes favoritos, no ha mostrado a nivel de juego esa superioridad que se le intuía al principio del torneo. Países Bajos ha tenido que reconstruir su medio campo, muchas bajas, Koeman Miners, Frenkie de Jong, yo creo que son bajas muy importantes para Koeman, ha tenido que recomponer ese medio campo y aún así me da la sensación de que a nivel ofensivo le faltan cosas para ser una selección realmente potente, ¿no? Por lo tanto estamos ante dos equipos que tienen que encontrarse a sí mismos, que tienen que remontar el vuelo y sobre todo que tienen que salvar un match ball importantísimo para estar en una final europea. Una final que ya puede llegar a tener finalista si es que estáis viendo este vídeo después de que juegue España contra Francia, no lo sabemos, pero desde luego el finalista sale de ese duelo entre España y Francia, un duelo del que tenéis ya una previa subida, así que os lo dejo por aquí para que podáis verla si queréis, y por supuesto vamos ya con las sensaciones de una y otra selección, como hago siempre, voy a hablar un poquito de lo que me parecen estas dos selecciones que se dan cita precisamente para intentar colarse en la gran final. Bueno, a mí me da la sensación de que Países Bajos gana, pero no convence. Y eso es algo que ha acompañado a la selección de Países Bajos prácticamente en toda su historia. Es verdad que, salvo en esa generación maravillosa de los años 70, Países Bajos nunca ha terminado de convencer tantísimo como para llegar a hacer un fútbol sensacional o a la altura de las circunstancias o de las esperanzas, ¿no? Yo creo que precisamente la generación de 1988, esa consecución del título europeo a los mandos Rinus Michels y con jugadores tan importantísimos, ¿no? Como Ruud Gullit, como Van Basten, como Rijkaard, o sea, jugadores importantísimos en una selección que compusieron de alguna manera un equipo contracultural a lo que había sido precisamente Países Bajos. Se centraron en tener una selección ultra competitiva a nivel ofensivo y que tenía además una robustez física y estructural que mantenía de alguna manera las formas. Es algo en lo que se podría mirar claramente al espejo esta selección, una selección que defensivamente está bien constituida, está bien construida, con dos figuras esenciales como son De Vrij y Van Dijk, y por supuesto con jugadores que complementan un poco esa sensación, sobre todo Nathan Ake, como un perfil en banda zurda que no representa tanto un lateral como un tercer central a necesidad, ¿no? Que se convierte incluso en un interior en algunas fases del partido, con un Denzel Dumfries también muy largo, muy profundo, que sabe atacar cuando es necesario, jugador yo creo que importante, ¿no? Para esta generación de Países Bajos, y luego por supuesto con un mediocampo que ha tenido que reconstruir Koeman después de las bajas que ha tenido antes del torneo. Creo que eso ha sido quizá la principal circunstancia que ha modificado un poco los planes de Ronald Koeman, que por cierto estuvo presente en esa final del 88 que les dio su primer título internacional. Hay que decir que además me falta un poquito de talento, un poquito de velocidad, un poquito de creatividad en los delanteros que tiene esta selección de Países Bajos. No me convence mucho Malen, no me convence mucho Bergwijn, no me convence demasiado Cody Gakpo, aunque tenga una facilidad enorme para sacar su mejor nivel en la selección neerlandesa. Memphis creo que es un futbolista que, aunque tiene mucha movilidad, se pierde a veces en esa frivolidad.
yo creo que Países Bajos le falta un poquito, ¿no? Una vuelta de tuerca para ser esa selección realmente poderosa o llamativa que muchas veces anuncia su propio color, su propia camiseta. Yo creo que todavía no encuentran esa vía para ser una selección dominante y que además se pueda extender en el tiempo, porque las generaciones generalmente cuando rinden de verdad ya les queda muy poquito de vida útil, y eso es algo que creo que les está condenando últimamente al sí pero no, al casi, ¿no? Y yo creo que eso es algo que les está lastrando un poquito. En el caso de Inglaterra, pues qué decir, ¿no? Yo creo que he hablado mucho de Inglaterra y he dado mi opinión al respecto. Creo que es una selección que tiene unas individualidades tremendas, pero que colectivamente se pierden. Bien por la estructura que parece que Southgate ha implantado como si fuera una ley marcial, ese 4-2-3-1, esa configuración táctica yo creo que limita mucho a algunos de sus jugadores. Creo que no sé si ha beneficiado en algunos momentos, ¿no?, a que el equipo tenga muy claros los roles, pero creo que ahora, con las individualidades que tiene Inglaterra, está limitando a algunos de esos futbolistas, ¿no? Jugadores que necesitan un poco más de libertad, como es el caso de Bellingham, como es el caso de Foden, como es incluso el caso de Harry Kane. Creo que hay jugadores que están demasiado encorsetados, ¿no?, en esa idea, y además no tiene demasiada profundidad este equipo. Ese 4-2-3-1 no limita la profundidad, pero sí que limita un poco el contenido y los roles de los jugadores que tiene Inglaterra. Creo que el viaje hacia el 3-4-2-1 es un viaje mucho más sensato hacia una selección inglesa un poquito más divertida, entre comillas, ¿no? Una diversión que generalmente lleva también a la comodidad de sus jugadores y por lo tanto yo creo que a un nivel competitivo mayor. Eso yo creo que es también un poco opinión personal. Creo que Bellingham y Foden están mucho más cómodos en ese contexto de tres cuartos en el que comparten espacios y a la vez se mezclan y se reparten un poquito las zonas, con un Harry Kane que puede incluso caer entre ellos y ser un jugador que pueda colaborar en esas labores de trabajo y de creatividad en zona de tres cuartos, con dos carrileros que tengan profundidad y que tengan capacidad de llegar, ya sea Trippier o ya sea Alexander-Arnold, tienen esa posibilidad, ¿no?, de sumar jugadores que sabe que son eminentemente ofensivos, además yo creo que la oportunidad de utilizar ahí precisamente a un Bukayo Saka que está siendo importante, ¿no?, dentro de esta selección inglesa, quizás de los pocos que se salvan a nivel de rendimiento, ¿no? E incluso pasó muy desapercibido en esos primeros partidos. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta para lo que puede ser el futuro, ¿no?, de esta selección inglesa, dado que está a 90 minutos de plantarse en una final. En cuanto a las bajas, muy poquitas. Realmente la única que es realmente importante es la de Madsen, un jugador que ni siquiera estaba siendo particularmente utilizado por Koeman. No ha jugado ni un solo minuto en esta Eurocopa. El futbolista del Borussia Dortmund, que jugó la final contra el Real Madrid en Champions League. Un jugador que además ha sido convocado cuando ya estaba de vacaciones, estaba en su barco tan ricamente cuando le llamó Ronald Koeman de la Federación Neerlandesa para que fuera a la Eurocopa. Por lo tanto, él estará muy contento porque está en la Eurocopa y ya es semifinalista, pero por supuesto yo creo que le gustaría jugar. Está además baja por enfermedad, parece que tiene algo respiratorio, no ha debutado todavía. Y bueno, sí que me gustaría destacar a lo que para mí son los jugadores MVP, ¿no?, de cada una de las selecciones que se van a ver aquí en la semifinal. Para empezar, Cody Gakpo. He empezado antes diciendo que no es un jugador que a mí me seduzca demasiado, que me parece que se queda un poco corto de talento. Y tengo que mantenerlo, porque a pesar de que es el jugador más importante de Países Bajos, creo que le falta un puntito de talento, un puntito de creatividad para ser el jugador que incluso se esperaba, ¿no?, de Cody Gakpo. Creo que su estancia en el PSV nos anunciaba un futbolista mucho más determinante en zona de tres cuartos, y lo que nos está dejando es un futbolista que rinde muy bien con Países Bajos, pero que no termina de ser lo que habíamos imaginado, ese futbolista un poco más completo, esa fórmula mejorada de Memphis Depay que no acabó siendo precisamente el jugador del Atlético de Madrid y que podía ser Cody Gakpo, ¿no?, un jugador de segunda línea, un futbolista que tenía que estar acompañado por una referencia y que funcionaba no solo a nivel goleador, sino también a nivel de asistente, ¿no? Es un jugador creativo en esa zona de tres cuartos que es cuando juega precisamente con una referencia marcada, creo que mejora mucho su juego. Por lo tanto, yo creo más en una Países Bajos con un Weghorst más que con un Memphis, ¿no?, por delante. Pero bueno, esto es algo que
que es personal e intransferible, no tiene por qué pensarlo absolutamente nadie más. Y sí que tengo que destacar a Bukayo Saka, un futbolista que, a pesar de que, como digo, ¿no?, yo creo que en esas primeras jornadas quizá no fue tan destacado, no se le pudo, no se puede decir que fuera uno de los grandes futbolistas de Inglaterra en la fase de grupos, pero creo que en esta última oportunidad que ha tenido Inglaterra para demostrar su valía, sobre todo contra Suiza, se demostró por qué Saka es un jugador importante ya no solo en Inglaterra, sino también en el Arsenal. Es un futbolista que con muy poquito te crea una oportunidad, te crea una ocasión de gol y además es que tiene la capacidad para convertirlas. Es un jugador muy individualista, pero que a la vez piensa mucho en el colectivo. Por lo tanto, creo que tiene no solo la habilidad, sino también tiene la capacidad para ser un jugador muy determinante en esta Inglaterra y un futbolista que puede cambiar las cosas en este equipo, porque no abundan demasiado los jugadores que realmente pueden cambiar la película en Inglaterra. No hay mucho jugador que se salga un poco del raíl para cambiar las circunstancias del partido. En eso Bukayo Saka es un especialista y un jugador al que Southgate debería tener muy en cuenta para ello. Por lo tanto, bueno, comparando un poquito de estadísticas de estos dos jugadores, que además, bueno, se podría decir que comparten de alguna manera un poquito de la posición o del rol. 5 partidos jugados por cada uno, algún minuto más Bukayo Saka, un futbolista que como vemos ha marcado un solo gol en contra de los 3 que ha marcado Cody Gakpo. También ha dado el neerlandés una asistencia y bueno, sí que vemos que en cuanto a éxito en el pase, Bukayo Saka ha sido mucho más preciso a la hora de entregar el balón que el neerlandés. También es cierto que probablemente haya dado muchos menos pases. Interviene mucho Cody Gakpo, ya juegue en banda o como segundo delantero, es un futbolista que interviene mucho en el juego y que es importante a la hora de generar esa jugada colectiva. Por lo tanto, creo que hay que tenerlos muy en cuenta los dos, pero ojito con Cody Gakpo si Inglaterra no quiere tener sustos, porque está siendo el jugador más importante, yo creo, en cuanto a su función como creativo y como generador de jugadas y de oportunidades. Dentro de lo que son los hechos destacables de cada una de las selecciones, luego iremos al campo, a la pizarra, para determinar un poquito cuál va a ser la posición de los jugadores, pero tengo que destacar a Reinders, que es un jugador que mucha gente yo creo que está descubriendo en esta Eurocopa. Él juega en el Milan, es un futbolista que yo creo que ha demostrado ya su valía y su capacidad como mediocentro, pero que en Países Bajos está consiguiendo llamar la atención del gran público, de ese público que quizá no se ha asomado a la Serie A, que quizá no lo ha descubierto todavía como ese mediocentro todocampista con muchísimo sacrificio defensivo, pero que también tiene muchísimos valores y capacidades y habilidad para crear, para ser un jugador por el que puede pasar el balón en salida, que tiene esa capacidad también para regatear, para irse del 1 contra 1. Es un futbolista magnífico que además tiene una visión de juego excelente, que domina muy bien también el pase en corto y en largo. Es un futbolista que ve muy bien esos huecos y creo que es un jugador que puede crecer todavía bastante más. Por lo tanto, creo que hay que tenerle muy en cuenta dentro del juego de esta Países Bajos y creo que está siendo uno de los futbolistas fundamentales junto a Schouten en ese doble pivote que está utilizando Koeman con Xavi Simons como eje ofensivo. Creo que está siendo una de las claves de esta Países Bajos. Dentro de lo que es el debate que existe ahora mismo en Países Bajos está el de Bergwijn y el de Donny Malen en esa banda derecha. A mí me parece que es un debate complicado porque ninguno de los dos me termina de convencer. Es verdad que son dos jugadores verticales, dos jugadores con velocidad, dos jugadores con una gran aceleración, con esa capacidad para irse de rivales por desborde, pero a la vez me siguen dejando algo a deber. Y es verdad que me gustaría tener un futbolista del que poder tirar en esa banda derecha, que se metiera por dentro, que fuera protagonista y que cuajara bien con Cody Gakpo, porque creo que esa banda derecha además tiene un protagonismo que quizá la izquierda no tiene en el lateral. Nathan Ake se mete más hacia el interior, en el caso de Dumfries es un jugador muy profundo que puede liberar un poco esa banda derecha para que el extremo vaya hacia adentro y tenga ese protagonismo. Quizá por eso yo me quedaría con Malen, que además ha demostrado que tiene más puntería en este caso que Bergwijn. Es un jugador que genera un poquito más de peligro y que quizá también tiene esa facilidad para conectar
con el delantero o con el jugador que pueda estar organizando la jugada ofensiva en ese sentido. Creo que Malen ahora mismo debería estar un pasito por encima de Bergwijn en cuanto a la elección de Ronald Koeman. Y dicho esto, y hablando ya precisamente de la jugada ofensiva, tengo que hablar de Wout Weghorst. Creo que es un futbolista que siempre que se ha presentado dentro del colectivo de Países Bajos ha sumado, y no siempre a nivel de goles, no siempre estadísticamente, pero creo que es un delantero que fomenta que mejoren sus compañeros alrededor. Creo que es esa clase de delantero que fija a los centrales, y eso yo creo que es algo muy importante y puede ser muy importante contra Inglaterra. No creo que vaya a ser de la partida, no creo que vaya a ser un jugador muy utilizado por Koeman, que le vaya a dejar muchos minutos, pero ojito a si hay un partido largo o nos vamos a la prórroga, ojito lo que puede ser en cuanto a utilidad Weghorst para fijar a los centrales, para fomentar que haya huecos y espacios para esa segunda línea que tanto Xavi Simons como Gakpo, como Malen, como Bergwijn pueden aprovechar. E incluso Reinders en esa segunda línea es un jugador que tiene muy buen disparo desde fuera del área, por lo tanto Países Bajos puede dominar a través de esa circunstancia que provoca precisamente este delantero centro. El que mirás Bobo, que todos hemos conocido, fue dirigido a Wout Weghorst, y por supuesto yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta como un jugador que puede crear un contexto de juego importante para Países Bajos o peligroso para Inglaterra. Una Inglaterra que va a tener que decidir, en este caso Southgate, si la vuelta de Guehi puede suponer que Konsa vuelva al banquillo o que permanezca en la línea de centrales. Veremos si esa línea de centrales es de 3, de 4... si va a hacer cambios en ese sentido Southgate, porque mi sensación es que ha mejorado el equipo con el 3-4-2-1. Creo que es ahí donde puede estar la clave de la mejoría de Inglaterra, trabajando un poco en ese concepto y en ese colectivo. Yo creo que Guehi se podría adaptar bien a una línea de 3 centrales también, pero bueno, la línea se creó con Konsa en el equipo, por lo tanto, cuando algo funciona, mejor no tocarlo, ¿no? Eso dicen, pero creo que Guehi es un jugador o un defensa central que puede tener más garantías que Konsa, sobre todo a nivel físico. Por lo tanto, veremos qué es lo que decide Southgate, dado que vuelve el central que ha jugado como titular el resto de las jornadas de Inglaterra. Tengo que hablar de Bellingham porque creo que precisamente ese 3-4-2-1 le ha dotado de la capacidad para caer un poquito más a ese perfil zurdo que a él le gusta tanto, tener más libertad, tener la posibilidad de enfrentar su posición y su rol con mucha más solvencia, mezclarse con Declan Rice y con Maino cuando es necesario, pero sobre todo tener esa perspectiva un poco más definida, ¿no? de la visión de juego que tiene que tener este futbolista, sobre todo en la frontal. Creo que es un futbolista lo suficientemente especial e importante como para dotarle del escenario que necesita en cada momento. Y por eso creo que cualquier circunstancia que pueda generarle Southgate para su acomodo es especialmente importante para el colectivo. Algo que me parece que también pasa con Phil Foden. Creo que Foden ha estado más cómodo en el contexto que vimos con Suiza. Creo que fue un jugador mucho más activo, no participó tanto de la generación de oportunidades, pero sí que creo que tanto Bellingham como Foden se entendieron mejor y vivieron mejor el escenario del partido contra Suiza, precisamente por lo que provocaba ese 3-4-2-1, esa configuración inglesa que permitía que los dos se repartieran el espacio en la frontal, que cayeran a banda si era necesario, en el caso de Phil Foden sobre todo, ¿no? O que intercambiaran o que conectaran con los compañeros que pudieran tener alrededor, ya fueran Declan Rice, ya sea Kobe Maino, ya sea el propio Saka, la sensación de que ese colectivo funcionaba un poquito mejor, o daba la sensación de que por lo menos estaban un poquito más cómodos los tres de arriba, tanto Harry Kane como Bellingham como Foden. Por lo tanto, ahí puede estar un poco la clave, ¿no? De lo que veamos en esta Inglaterra, una Inglaterra que obviamente va a tener que configurar un equipo
que funcione ante una Países Bajos que, si todo va bien, le puede poner en problemas. Y aquí está precisamente nuestra pizarra, una pizarra en la que ya tenemos los dos equipos, colectivamente pues más o menos pueden salir como yo espero. En Países Bajos, Verbruggen en la portería, Van Dijk y De Vrij como figuras en la pareja de centrales, Nathan Ake y Dumfries como laterales, Reinders y Schouten en el doble pivote, Xavi Simons por delante, Malen y Gakpo como extremos y Memphis Depay como referencia. En el caso de Inglaterra, yo apuesto por el 3-4-2-1, Pickford en portería, Stones, Walker y Guehi como centrales, Declan Rice y Maino como doble pivote, Saka en banda derecha, Trippier en izquierda. Ojo, porque esto podría cambiar, ¿vale? Ya hemos visto a Saka en otras ocasiones como carrilero izquierdo. Podría ser que lo utilizara precisamente Southgate para intentar parar no solo a Gakpo con un jugador que tenga un poquito más de facilidad para moverse en ese rol, sino también para parar las incursiones de Nathan Ake. Y yo creo que además Saka puede aprovechar mucho mejor los huecos que puede dejar Dumfries si se va ofensivamente. Pero bueno, seguimos con la alineación. Foden y Bellingham por delante y Harry Kane como referencia. Yo insisto en la necesidad que tiene Inglaterra de generar que estos dos se muevan un poco por donde quieran. Yo creo que Foden tiene esa tendencia a ser casi un segundo delantero, ser un futbolista que se mueva bien por esta zona y sobre todo un Bellingham que tenga la posibilidad de echarse un poquito hacia este lado. Quizá por eso... o es un poco mi sensación, tampoco tiene un poco de miedo de meter a Saka, ¿no? Un jugador más extremo que va a tender además a meterse hacia el interior para molestar un poquito a Bellingham. Quizá ese es un poco el miedo de Southgate, ¿no? Yo no lo tendría miedo a esta circunstancia, porque creo que, primero, Saka va a hacer mucho más daño a Dumfries de lo que puede hacer Trippier, que además no solo tiene que perfilarse de distinta manera. Cuando tú quieres dar un centro al área y tu pierna buena es la derecha, cuando estás en tu banda todo va bien, cuando estás en otra banda tienes que hacer el recorte, tienes que dar un pasito atrás, tienes que perfilarte para lanzar después el balón hacia el jugador que va a recibir. Esto es algo que Trippier tiene que hacer en todas y cada una de sus jugadas, porque donde tiene de verdad el arma de destrucción masiva es en la pierna derecha, y eso yo creo que con Saka podría cambiar, principalmente porque es un jugador que por mucho que suela jugar a banda cambiada para hacer la diagonal, es un futbolista que puede percutir muchísimo en esta banda y que puede generar segundas jugadas, porque a Dumfries lo va a superar con facilidad, pero va a descompensar a De Vrij. Schouten y Reinders son jugadores que se van a venir mucho a trabajar en estas zonas, pero no deja de ser una descompensación defensiva continua tener a Saka percutiendo con desborde, con velocidad, con regate y tratando de meterse en el área, porque es un jugador que además tiene esa presteza, tiene esa facilidad, ¿no? Esa competencia increíble para moverse en el 1 contra 1. Y eso obviamente con jugadores como Bellingham o como Foden en segunda línea, como Harry Kane, que es un excelente rematador. Creo que Inglaterra tiene armas, ¿no? Para cambiar un poco la película. De momento yo creo que va a salir con Saka en derecha y con Trippier en izquierda. Veremos también lo que propone Países Bajos, que normalmente en fase ofensiva propone una cosa un poco más diferente, ¿no?, a la que vemos aquí. Yo creo que con Nathan Ake metido por dentro, con Gakpo partiendo más como un extremo, la posibilidad incluso de que Nathan Ake construya casi como un interior. Yo creo que al final Países Bajos está configurándose un poco en una línea de 3 centrales, con Nathan Ake, con Van Dijk y con De Vrij, aunque cuando suelta a Nathan Ake y él sube, se forma un poco esta línea en la que normalmente Países Bajos pues se siente cómoda, primero porque añade a Nathan Ake como una figura que puede entrar a trabajar con el colectivo, trabajar seguramente en esta zona en la que se mete casi como un interior, a colaborar con Reinders, con Xavi Simons, con Schouten. Es un jugador más en esta zona interior, no tanto por fuera, y esto facilita que Gakpo tenga muchas más facilidades, ¿no?, para sostener a Walker, para sostener a Saka incluso, que va a tener que medirse también defensivamente. Y yo creo que eso es un poco el plan de Países Bajos, acumulación. Obviamente Inglaterra va a intentar cerrar mucho filas y cerrar mucho las líneas cuando sea necesario, pero
creo que la acumulación de Países Bajos, primero, limita muchísimo a nivel de juego, porque es un equipo que sí que suele querer tener el balón, no lo regala, tiene jugadores como para mantenerlo y para buscar ese arco que normalmente se forma en torno a la frontal, y luego puede indicar todo lo contrario, y es que Inglaterra sí que sabe salir rápido y tiene jugadores para llevar y para liderar una contra. Por lo tanto, ojito a lo que puede suponer también para Países Bajos el tener esa iniciativa de jugar por acumulación, de ganar a Inglaterra por acumulación de jugadores y por fomentar ese intercambio posicional que muchas veces se da entre Reinders y Nazanake, entre la posición de Xavi Simons y Memphis, entre el propio Malen y Gakpo entrando como delanteros dentro de un colectivo en el que Memphis retrasa su posición y se queda casi como un enganche, un 10. Yo creo que al final Países Bajos tiene ese intercambio posicional muy marcado, creo que tiene también muchas opciones y recursos a nivel ofensivo, pero que no le están saliendo tan bien como esperamos, y por supuesto yo creo que Inglaterra lo que tiene que demostrar es esa rotundidad defensiva que de momento ha demostrado, pero añadiéndole esa posibilidad, ¿no?, de multiplicar las opciones de los jugadores que sabemos que tiene y que obviamente tienen que ser claves para no sufrir, ¿no?, ante una Países Bajos que se presenta como el gran candidato a poder amargarle la fiesta a Inglaterra. Yo creo que este partido se podía prever, ¿no?, dentro de lo que son las circunstancias más o menos del nombre de la camiseta, del peso, de las individualidades. Creo que esta semifinal se podía intuir, sobre todo porque Países Bajos e Inglaterra eran los dos mejores equipos en ese lado del cuadro. Obviamente era mucho más difícil decidir la semifinal en un cuadro en el que estaban Alemania, en el que estaba España, en el que estaba Portugal, en el que estaba Francia. Obviamente era mucho más difícil decidir, pero el cuadro de Países Bajos y de Inglaterra casi anunciaba, ¿no?, que si no había nada raro, en la semifinal iba a ser entre neerlandeses e ingleses. Esto ha sido así y esta ha sido su previa. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya abierto la puerta a poder disfrutar un poquito mejor el partido. Muchas gracias a los que hayáis llegado hasta aquí disfrutando un poquito de lo que cuento, de lo que digo, porque sé que cuando no juega España el otro partido siempre sufre un poquito de menos visitas por el hecho de que obviamente pues a lo mejor no nos interesa tanto el partido. A mí personalmente me parece un partido interesante, sobre todo por ver si resucitan estas dos selecciones y fomentan una mejoría en su juego que pueda anticipar mayor intensidad en la final. Y por supuesto yo creo que os tengo que dar las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo en los vídeos de la Eurocopa. Muchas gracias a todos por seguir comentando, seguir colaborando, seguir viendo los vídeos y aumentando la gran familia de este canal, que no es otro que el vuestro, que aquí lo único que hago es compartir mis impresiones, mis opiniones y mi visión del fútbol, y espero que os esté gustando. Así que nada más, si no te has suscrito, hazlo porque es completamente gratis. Dadle al like al vídeo si os ha gustado y por supuesto compartidlo con quien queráis y dejad en comentarios todo lo que queráis sobre este partido. Si creéis que pasa Países Bajos, si creéis que pasa Inglaterra, si creéis que Bellingham va a ser el jugador del partido, si creéis que por contra va a ser Xavi Simons, lo que queráis podéis dejarlo en comentarios, que yo estaré encantado de leerlo y de contestaros. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.